René Bolívar lleva 35 años enfrentando el fuego mientras enciende la esperanza. Su vocación de bombero va más allá del miedo y el dolor. Su vida es testimonio de lo que es servir con honor, valor y coraje. Hola, bienvenidos a The Happiness Journal. Hoy tenemos un invitado muy especial, José René Bolívar Molina, capitán de bomberos de Antioquia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. René, hace más o menos 30 años te convertiste en bombero. ¿Cómo llegó esa decisión a tu vida? Bueno, la verdad es que esta vocación creo que nació, y lo recuerdo muy claro, yo tendría por ahí unos 6 años o 7 años, cuando se presentó un incendio de un hospital en el municipio de Envigado, donde vivíamos, y mi papá me llevó en los hombros a ver cómo apagaban el incendio, los bomberos. Esa imagen se me quedó a mí muy bien marcada, y en fin, yo seguía como trabajando en todo ese tema. Después entré al tema de los Boy Scouts y ahí aprendí el servicio de solidaridad, de voluntariado, de hacer algo por la comunidad. Como que ya ese espíritu de solidaridad y trabajar con los demás ya me estaba a mí convenciendo de que yo hacía parte de este apostolado. Cuando ya después estuve en los Scouts, ya entré a la Cruz Roja de Antioquia en el municipio de Sabaneta. Veíamos que la Cruz Roja de Antioquia era la que tenía que apagar los incendios en Sabaneta. Eso fue en el 89 aproximadamente, fue donde tomé la decisión de que fundáramos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta. Ahí fue donde yo tomé la decisión de fundarlo, de crearlo y empezar a trabajar todo el tema del Cuerpo Bombero. El Cuerpo Bomberos de Sabaneta hoy es uno de los mejores que hay en Antioquia, digo yo. Creamos ese Cuerpo Bombero 5 personas y hace 30 años aproximadamente. Bueno, desde ahí fue donde nació mi pasión ya más por el tema de los bomberos. Me retiré de la Cruz Roja y seguí todo el tema de los bomberos. Hice el proceso de formación, subteniente, teniente y capitán. ¿Cuál es el rango más alto, capitán? El grado más alto es capitán y el cargo es el de director jefe a nivel nacional. El grado más alto es capitán. Sí, yo creo que ya hasta ahí llegué. Bueno, hasta ahí llegaste, digamos, como en rango, pero en el ejercicio de tu profesión todavía hay mucho camino por recorrer. Nada más, ayer teníamos planeada esta entrevista y la tuvimos que posponer porque hubo un incidente. Entonces, cuando hay emergencias y cuando está en riesgo la vida de las personas, esa es como tu prioridad. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de ayer. ¿Qué pasó? Bueno, con la experiencia de ayer, pues se presentó una emergencia donde, como todos en este tiempo, hay una temporada de menos lluvias y temporada de lluvias. Con la temporada de menos lluvias, pues se presentan incendios forestales que afectan enormemente zonas boscosas, que afectan a la flora y la fauna. Y es necesario que los bomberos intervengan y empiecen a atender ese tipo de situaciones. Aquí en Antioquia, cuando no son las lluvias que generan inundaciones, por ejemplo, hoy en un municipio de aquí cerca, a donde estábamos, en San Jerónimo, hay una inundación en Zaragoza del Bagre que más de 120 familias están inundadas porque el río se desbordó. Y ayer fue por el tema de incendios de cobertura forestal debido a altas temperaturas. Entonces, ¿cuáles son los frentes en los que los bomberos atienden como emergencias o en los que trabajan? Bueno, los bomberos de Antioquia y Colombia en sí trabajamos en 3 fases. La fase de preparación, de educación, de formación, donde aún no ha empezado la emergencia, pero tenemos necesidad de trabajar con las comunidades para que puedan ellos mitigar cualquier riesgo que pueda presentarse. Entonces trabajamos en las escuelas, en las acciones comunales, en los barrios,
en las empresas, que aprenden a identificar el riesgo y cómo lo pueden corregir y evitar. La segunda fase es la de atención, o sea, durante que hacemos nosotros, atendemos no solamente incendios estructurales, incendios industriales, incendios forestales, incendios vehiculares, accidentes de tránsito, derrames de materiales peligrosos, en fin, una cantidad de emergencias que se presentan. Igualmente atendemos atención prehospitalaria, hacemos la atención prehospitalaria, que es lo que más ocurre por incidentes viales. Eso es el día a día de los bomberos. Y posterior, la tercera fase es la de recuperación, donde los bomberos entramos a apoyar con el Estado aquellas zonas que han sido afectadas por diferentes situaciones de emergencia. ¿Ustedes deben trabajar en todas las áreas o se dividen dependiendo como las habilidades o destrezas que tengan algunos, la experiencia o los gustos? Puede ser que a alguien le guste más la parte prehospitalaria o esté más capacitado para ello. Sí, los bomberos debemos de capacitarnos inicialmente. Nosotros el proceso de formación dura un año inicial, entramos como aspirantes, entramos como una especie de academia, al año nos graduamos los bomberos y ya empezamos nosotros a especializarnos en qué área nos conviene más. Hay unos que se quedan como, en lo personal yo me quedé en la línea de fuego, línea de contra incendios y de rescate. Hay otros que se especializan en atención prehospitalaria, que son los paramédicos, atienden con sus ambulancias todo tipo de incidentes. Y hay otros que manejan la parte administrativa, la docencia, la capacitación, la parte social y humanitaria. Digamos que ustedes tienen que adquirir como unas competencias, se entrenan, hacen todas estas capacitaciones para tener pues como toda esa información y toda la experiencia para ir a atender cualquiera sea el tipo de incidente en los que estén trabajando. Pero en la parte mental, ¿ustedes también reciben algún tipo de entrenamiento? Porque ustedes están expuestos todo el tiempo al riesgo, al peligro, es como una labor muy estresante, o pues desde el punto de vista como yo lo veo, ustedes mentalmente, ustedes, o sea, ¿cómo uno se puede mantener cuerdo cuando está experimentando toda esta cantidad de situaciones de riesgo y peligro? Bueno, realmente yo creo que en lo personal y todos los bomberos decimos que para ser bombero tenemos que estar locos, porque nosotros vamos hacia el peligro cuando el resto de la gente huye del peligro. Cuando vamos al incendio, somos los únicos que nos metemos al incendio, y cuando la demás gente sale, las demás personas salen huyendo del incendio. Entonces, hay que tener una especie como de locura para meterse y salvar a las personas que no conocemos. Sin embargo, como tú preguntas, el tema del aspecto psicológico, durante la emergencia todo lo que adquiere como energía negativas, todo ese tema, esa presión, esa carga de la emergencia, del sufrimiento de los demás, del dolor de los demás, eso termina afectándolo a uno también en la atención de la emergencia. ¿Qué hacemos nosotros? Pues es necesario que en cada cuerpo de bomberos tengamos un profesional psicólogo que nos ayude, que nos escuche, que nos atienda, que identifique dónde o cómo nos ha afectado más ese tema de la atención de la emergencia. Hay otros que deciden conversar entre ellos mismos, otros deciden realizar otro tipo de actividades diferentes a la del psicólogo. Yo, por ejemplo, esas descargas emocionales de las que recibo a diario con todo este tema de afectación, pues hago unas actividades personales como es el avistamiento de aves, el senderismo que me permite yo meterme entre el bosque y respirar esa tranquilidad, ese aire, ese oxígeno y disfrutar del vuelo de las aves y fotografiarlas. Eso me permite a mí alejarme de todas estas aspectos negativos que me dejan las emergencias. Pero la idea es tener un control mental, no dejarnos contaminar o involucrar el 100% de esa emergencia que atendemos a diario, porque o si no psicológicamente nos va a impactar.
De todas las situaciones, incidentes, emergencias que has atendido y que has apoyado en estos más de 30 años, ¿cuáles han sido las que más te han impactado? Bueno, hay muchas emergencias, hay emergencias, digamos, que no es tan trascendentales, como, pero sí lo afecta mucho, como la pérdida de encontrar en el medio un incendio o un movimiento en masa o una inundación, un bebé fallecido. Pues la pérdida de un bebé siempre en el mismo impacto, la de una persona de la tercera edad, que son dos generaciones muy vulnerables y que no tienen esa capacidad para defenderse frente a un peligro. Eso me afecta mucho. En Haití, que estuve en la emergencia de Haití, en el terremoto de Haití, ver la cantidad de personas fallecidas de todos los estratos, de todos los niveles socioeconómicos, las edades, muertas. Había un tapete lleno de personas muertas en el terremoto. El tema de la violencia, ya que se generó después del terremoto, entre bandas, entre personas, eso a uno lo afectó. Para mí fue la emergencia que más impacto negativo me ha dejado. Satisfacción sí, porque logré participar en rescatar con vida a una persona, logré rescatar más o menos unas 25 personas, en fin, ya sin vida, pero se lograron recuperar los cuerpos. Pero muchas experiencias vividas allá en Haití, muchas lecciones aprendidas y muchos recuerdos tristes en esa emergencia. Obviamente he estado en el terremoto de Armenia y otras emergencias grandes durante todo este tiempo. Cuando uno ve tan de frente la muerte, ¿cuál es como ese sentido, cuál es esa concepción o tu percepción de la vida y la muerte? Bueno, yo tengo la percepción de que nosotros somos muy vulnerables, que en cualquier segundo perdemos la vida. Eh, mm, la vida es tan frágil que depende de un hilo y en cualquier momento estamos aquí y al minuto siguiente ya estamos en riesgo de morir. Entonces hay que cuidar. La percepción mía sobre la vida es que hay que valorarla mucho hasta el máximo y tenerle miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte, por eso soy prudente, por eso soy precavido, la pienso 2 o 3 veces para hacer algo. Si como capitán yo tengo personal a cargo, entonces yo ya lo pienso para meter el personal ante una situación de emergencia, con tal de garantizar la vida de todos nosotros. Y por eso un bombero debe tener siempre respeto, y digo miedo, así de pronto algunos digan que no, porque ese miedo o ese respeto nos hace permanecer vivos para seguir sirviendo. ¿Tú sientes que tenemos una cultura del autocuidado o por qué siguen ocurriendo a veces tantas tragedias? A veces siento como que no tenemos esa cultura del autocuidado, esa conciencia de que estamos exponiendo nuestra vida. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Es cierto, nosotros o la sociedad en general vivimos en una cultura del riesgo. No nos importa qué puede venir sobre nosotros, qué tipo de emergencia puede venir. Lo importante es construir nuestra casa aquí, este es nuestro hogar, pero no vamos más allá de lo que vamos a hacer. Si donde va a construir esta vivienda, esa quebrada que está al lado, se va a desbordar, lo que me importa es, este terreno me lo vendieron barato, yo compro, construyo aquí y para de contar, construyo mi casa y duermo tranquilo, listo. Pero se nos olvidaron muchas cosas. Primero que construimos sobre las zonas de retiro de la quebrada, o construimos en zonas muy inclinadas, la forma como se construyen con sistemas muy vulnerables. Esa cultura del riesgo es negativa, muy traicionera, y es lo que nos genera a nosotros ese impacto sobre nuestras vidas. Algo en particular, hace 26 de junio, el 24 de junio, me tocó participar como coordinando la parte de las emergencias del municipio de Bello, en la zona de Granizal, Santo Domingo, una parte nororiental de Medellín y de Bello.
Allá perdieron la vida 27 personas. Esas 27 personas residían en un sector muy alto, muy inclinado, unas casas, hay algunas de madera, otras de adobe, eh, pero estaban en una zona muy inclinada y se presentó unas aguas perdidas, y de un momento a otro con las lluvias, que llovió muy fuerte esa noche, se presentó una creciente súbita, una avenida torrencial, digamos así, y destruyó todas esas viviendas, generando un movimiento en masa enorme, tapando a más de 30 viviendas. Nosotros hicimos todo el proceso de búsqueda, localización y recuperación de cuerpos en esa zona, pero y a los pocos días de haber nosotros retirado todo el personal de operaciones, ya estaban construyendo nuevamente en esa zona donde murieron muchas personas. Entonces, es lo que nosotros llamamos la cultura de riesgo. No les importa la muerte, lo que pasó, lo que importa es el momento, donde asentarse, construir y para contar. ¿Cómo podemos como cambiar esa cultura del riesgo? O sea, ¿nos falta educación desde las escuelas o falta políticas un poquito más estrictas? ¿Qué es lo que nos falta para cambiar esa cultura del riesgo? Son varios aspectos. Uno, primero, las políticas de Estado que sean más estrictas, mayor vigilancia, mayor supervisión de aquellas zonas que que son propensas a construcciones irregulares. Dos, la sensibilización de parte de todas las entidades sobre las comunidades, haciéndoles dar a conocer los peligros o riesgos a que corren las personas donde van a construir, que verifiquen que esos terrenos donde van a construir no sean vulnerables frente a fenómenos antrópicos naturales. Pero en fin, son una cantidad de cosas que pueden empezar desde la misma casa, desde yo como padre, de enseñarle a mis hijos cuál es el peligro, cuál es el riesgo, si yo convivo o si yo vivo al lado de una quebrada, si vivo sobre una parte, si construyo sobre una ladera, si yo en mi casa no tengo manejo químico, si no tengo equipos de prevención de incendios. Algo tan sencillo como en la casa un extintor, por ejemplo. Un extintor. Sí, Y, o podemos, si no hay un manejo adecuado, pueden haber fugas de gas. O sea, el riesgo está en nuestra cotidianidad, en las cosas más pequeñas. A eso iba. Algo tan sencillo como en la cocina no tener un extintor. Hay extintores inclusive ya que no dejan residuos químicos sobre los alimentos. Tranquilamente, a veces estamos preparando una carne y una chispa genera la combinación con el agua, genera un fuego sobre esa sartén, se forma una llama y lo que hace la persona de forma espontánea es echarle agua a esa parte que está en llamas y lo que hace es entrar en combustión más y asustarse y generar otro incendio mayor. Tenemos que empezar a aprender, por ejemplo, ese tipo de incidentes caseros que tenemos en las casas. ¿Cómo atender, por ejemplo, ese tipo de situación? O algo muy particular, en los diciembres aquí en Colombia, hacemos las famosas marranadas. Pelamos las papas y las cáscaras las metemos en una bolsa negra y las dejamos al sol. Ese gas metano que se va pudriendo que va generando la papa al podrirse, va generando un gas metano y eso al sol va inflando la bolsa. Y esas cosas que las ponemos al lado del fogón y una chispa puede volar al lado de esa bolsa y hacer una explosión. Algo tan particular como eso. O la combinación de detergentes con otros elementos de la cocina, o la forma como limpiamos los baños con el ácido muriático. En fin, cantidad de situaciones que se pueden enfrentar en la casa, porque en la casa es un laboratorio que tenemos y no sabemos cómo atenderlos. Entonces, convivimos con una cultura de riesgo permanente y de ahí la sensibilización a cómo atender este tipo de situaciones.
voy a abrir algo acá pues como un poco más personal. René es el primo mayor de mi familia materna, entonces yo tenía más o menos como 8 o 9 años cuando René empezó como con todo el tema de los bomberos, y yo recuerdo que los primitos como que estaban en mi misma edad, jugábamos a que nosotros escalábamos la montaña y nos hablábamos por radio, tratando de imitar como las cosas que nosotros veíamos, que tú como en lo que tú estabas como entrando en ese momento. Entonces, fuiste un gran referente para nosotros, porque yo creo que a muchas personas les pueden decir, no, bombero, ¿y de qué va a vivir? O sea, eso no da plata. Bombero, no, pero es que eso es un riesgo muy grande, se puede morir. Entonces, en una sociedad donde culturalmente nos dicen que no sigamos los sueños o que no hagamos lo que nos gusta porque tal vez ese no es el camino, tú tuviste ese valor de seguir tu instinto, tu vocación, convertirte en un bombero. Y eso a mí personalmente, eso me genera una admiración muy profunda hacia ti, y yo siempre te veo como un héroe. Y yo pienso que mucha gente también ve en sí a los bomberos como héroes. ¿Qué opinas de esa percepción? O sea, ¿ustedes se sienten también que son como héroes sin capa? ¿O cómo es tu percepción sobre esta labor o esta vocación tan grande que ustedes tienen de arriesgarse y exponerse para salvar a otros? Bueno, primero de todo, no sabía que me consideras un héroe, muchas gracias, pero la verdad es que el verdadero bombero es aquel que no siente, que no se siente héroe, sino que es una pasión que vivimos nosotros. Esto es un apostolado que lo hacemos, que nos nace de corazón, porque no nos pagan, a nosotros no nos cuento. Yo tengo mi empleo en otro lado, pues muy relacionado directamente con el tema de la gestión del riesgo. Eh, de hecho, el ser capitán, pues me ha ayudado a sostenerme en el puesto que estoy, eh, por los conocimientos que uno adquiere, pero la verdad es que yo creo que ningún bombero de pasión, de convicción, de corazón, se siente un héroe. La mejor satisfacción que uno siente es poderle entregar nuestra mejor respuesta a alguien que lo ha necesitado. A veces ellos simplemente ven, o sea, ven como nosotros llegamos, atendemos y listo, y misión cumplida, y los vamos. Ellos quedan satisfechos y ni unas gracias nos dan. Pero nosotros no vivimos de las gracias, nosotros no vivimos de una sonrisa o de un abrazo, no, nosotros vivimos es de el resultado final de cumplir nuestra misión de forma profesional, de forma adecuada. Esa es lo que nos han inculcado a nosotros. El verdadero bombero es aquel que hace las cosas sin esperar nada a cambio. Llegar a este mundo a dejarlo mejor que como lo encontró. ¿Has tenido momentos en los que has vivido alguna experiencia que te lleve a pensar como tal vez no quiero hacer esto más, como que creo que ya no me quiero arriesgar más? Porque ustedes también hacen unos sacrificios muy grandes. Sí, a veces uno, pues decir en qué momento, pues se le olvida a uno, eso creo que es el momento. A veces uno cuando se mete a atender un incendio forestal en una zona muy empinada y nada que se apaga o que uno lo apaga y llega otra persona y al día siguiente lo vuelve a encender para ver simplemente cómo ponen a correr los bomberos. Uno dice, pues yo qué estoy haciendo aquí, yo por qué estoy haciendo esto, yo me puedo quedar en mi casa tranquilamente sin necesidad de volver aquí la verdad es que sí, yo no quiero seguir, pero cuando uno llega a la casa, se baña, se relaja y uno dice, no, verdad, yo nací para eso. Esto es como un bicho que se le mete a uno en la cabeza y le da una enfermedad del cual no es curable. El ser bombero no se cura. Sigue uno con la enfermedad siempre, siempre, siempre. Eso Y así está soy muy... yo. Y ahorita estás como contagiado también con otra enfermedad que es la pasión por las aves. Estás muy metido en el tema del avistamiento de aves, has aprendido mucho. Cuéntanos también un poco como de esa otra faceta tuya. Bueno, esa faceta mía, yo creo que yo la tenía desde pequeño, porque cuando yo iba viajando por ahí de pueblos, yo miraba, empezaba a contar cuántas aves
podía yo observar, pero no aves cualquiera, no contar una paloma, no contar un pajarito normal, sino, por ejemplo, un halcón, un águila que no se ven comúnmente. Cuando ya entré a trabajar en la oficina una vez al mediodía, no salí, sino que me quedé en el computador viendo aves, videos sobre aves, y se me acerca el jefe y me dice, ¿a vos también te gusta el tema de ornitología? Yo le dije, sí, porque yo no, es que también soy, me encanta el tema del avistamiento de las aves. ¿Por qué no te metes a este cuento? ¿Por qué no tomas fotografías? Yo no tenía cámara siquiera. Ya me invitó a la oficina de él, me senté y él me mostró todo un mundo muy diferente al que yo desconocía, y era un mundo tan amplio sobre el tema de organizaciones a nivel mundial, a nivel nacional, con concursos, que no era simplemente de mirar una ave y ya, no, sino que era, listo, viste el pájaro, pero qué clase de ave es, a qué especie, a qué género, a qué familia, a qué altura, a qué nivel, qué vientos y todo eso. Entonces dije yo, qué interesante. Y ya me fui metiendo este cuento y me decían, es que usted tiene que salir a caminar, tiene que hacer esto, tiene que llegar a estos sitios y observar todo este tema de aves. Y ahí empecé y me fui encarretando más, entonces ya cada 8 días salgo a caminar, voy por los bosques, voy mirando arriba qué aves veo, me siento un buen rato a observar, a esperar que se pose un ave sobre tal flor o sobre tal árbol y le tomo las fotos, busco en la guía qué tipo de ave es. Eso me da una satisfacción enorme porque me aleja de mi cotidianidad como bombero, de todas las cargas laborales que a veces se tiene uno como, como funcionario, y este tema a veces es una satisfacción enorme. Entonces, sí, yo vivo maravillado con esto. Y eso me llevó también a ir también investigando sobre las serpientes, porque cada vez que caminaba yo en el tema de avistamiento, también me encontraba serpientes y había que empezar también a aprender sobre el tipo de especies. Me imagino que ahora cuando escuchas que hay un incendio forestal, también hay como un dolor por las aves. Así es, también te iba a decir eso. Además, un sentido de responsabilidad ya más como bombero, porque me duele más el hecho de que se pierdan bosques, porque esa relación que tengo ya con las aves es un sentido de responsabilidad de proteger más a las aves, porque ese es su hogar. Entonces me duele mucho que cuando se presente un incendio forestal, que cada día va a devastar el hogar de ellos. Lo otro, cuando hay esos famosos cazadores de pájaros, los enjaulan, en fin, todo eso me duele mucho. Al aprender que los bomberos son personas de carne y hueso, que le tienen miedo a la muerte, que tienen aficiones, que tienen una vida común y corriente como la de cualquier persona, uno se pregunta si ustedes se detienen como a pensar, de pronto un poquito como a filosofar, así como yo de pronto lo hago con el tema de la felicidad. Ustedes se preguntan, o en el caso particular tuyo, te preguntas acerca de la felicidad. O la felicidad ya está en la labor que desempeñas. O sea, eso te llena tanto que te sientes feliz. O en algún momento has pensado qué es la felicidad para ti. Para mí la felicidad es lo que tú quieras hacer, como lo quieras hacer, de forma satisfactoria, que te llene plenamente en lo mental y en lo espiritual. Como el que se sienta a ver fútbol en televisión y se emociona y se compenetra con ese partido, esa persona es feliz ahí, aunque sufre, es feliz. Y para mí el apostolado que tengo yo de toda la vida, de venir a sentarme en una estación de bomberos, a estar pendiente si ocurre algo o hacer otro tipo de actividades, para mí eso es satisfactorio, es una familia que diferente a la que tengo en mi casa, encontrarme aquí con compañeros que conversamos de temas diferentes y que cuando ocurre suenan las sirenas, suenan las alarmas, pues salimos nuestros carros a atender
la, la emergencia. Ese sonido de la emergencia también nos llena de satisfacción. Cuando llegamos al sitio y empezamos a poner nuestro conocimiento al servicio de los demás, es satisfactorio. Esa es felicidad para nosotros. Ahora que mencionas lo de las sirenas, yo tengo algo, siempre que yo escucho una sirena, yo no sé identificar las sirenas de los policías o de los bomberos o de las ambulancias. Para mí las sirenas todas suenan igual, ustedes seguramente que sí saben pues cómo identificarlas, pero yo siempre que escucho una sirena, yo mentalmente hago como una oración y siempre digo como que, ay Señor, ojalá no sea algo muy grave y protege a las personas que van a ir a ayudar en esa emergencia. Y yo me ponía a pensar como hay tantas personas que no son conscientes de la labor que desempeña un bombero o un policía, incluso los médicos, como que hay tantas personas que lo ven como que ustedes eso lo hacen porque es un trabajo. Y ahorita mencionabas al bombero no se le paga. O sea, ¿cómo funciona entonces eso? ¿De qué se sostienen los bomberos? En temas de recursos, por ejemplo, para la central de bomberos y a nivel personal. O sea, todos entonces tienen un trabajo y como actividad paralela es los bomberos o cómo funciona. Los bomberos, hay tres clases de cuerpos de bomberos en Colombia. Okay. Dos son pagos y uno es voluntario. El cuerpo bombero oficial es aquel cuerpo de bomberos que lo crea el municipio a través de un acto administrativo por los consejos municipales. Ellos crean una dependencia al interior de la alcaldía que lo conforman cuerpos de bomberos y lo forman bomberos del cuerpo bombero oficial. Es decir, son empleados del municipio de la ciudad y tienen un presupuesto, a todos se les paga conforme al grado que tengan y hacen parte de la nómina de la alcaldía. Aquí en Antioquia hay solamente dos, el Cuerpo Bombero Oficial de Medellín y el Cuerpo Bombero Oficial de Guardia. Y la otra categoría son los cuerpos de bomberos voluntarios, que son los que crean las comunidades, los particulares se asocian, se capacitan y organizan un cuerpo de bomberos, el cual le venden el servicio o le ofrecen el servicio al municipio. Venga, alcalde, usted pues, no tiene cuerpo de bomberos, no tiene personal para apagar incendios, pero nosotros sí tenemos personería jurídica y estamos capacitados, le ofrecemos el servicio, usted nos compra ese servicio y nosotros le atendemos las emergencias. Aquí hay en Antioquia 120 cuerpos de bomberos voluntarios que le venden los servicios al municipio. ¿Qué pasa? Que ahí es donde viene la situación. La mayoría de los alcaldes no le dan mucha importancia al cuerpo de bomberos o a veces no firman convenios con los bomberos o a veces o en algunos cuerpos de bomberos le dan sumas muy irrisorias. Entonces ahí es donde se debilita el servicio. Cuerpo de bomberos voluntarios, cuando se firma el convenio con el municipio, pues se saca una parte para garantizar un servicio 24 horas. Y ahí se le paga, por ejemplo, a 8 o 10 personas para que estén las 24 horas y el resto del personal es voluntario que viene y cumple 48 horas voluntarias. Y está el otro cuerpo de bomberos, el de aeronáutico, que son los que están en los aeropuertos, pendientes de la seguridad aérea. Esas son las tres clases de cuerpos de bomberos que hay en Colombia. Bueno, y si uno quiere unirse a los bomberos, ¿qué tendría que hacer? Pero primero que nazca, que tenga esa convicción, que tenga esa pasión de servir, porque ser bombero no es para todos. Muchos creen que, yo los veo cuando pasan en el carro ensirenados, yo los veo que están atendiendo algo, pero se le olvida que deben de capacitarse. Yo quiero tener ese uniforme, ese casco de bomberos, pero se les olvida que hay que capacitarse, que hay que inscribirse, que hay que estar un año de formación continua, permanentemente, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. A ese año se dedica, bueno, y ya se mete al cuerpo de bomberos de su localidad. Si vive en Medellín, pues busque. En Medellín no hay posibilidad, ya tiene que ser, porque es cuerpo bombero oficial,
entonces buscaría un cuerpo de bomberos del área metropolitana, Bello, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Copacabana, en fin, se mete a esos cuerpos de bomberos, hacen el curso y ya se queda ahí. Y a uno le hacen como un examen para que le digan, bueno, si usted sí puede quedarse, o todo el mundo que quiere y hace el curso se puede quedar. Realmente ahora los cuerpos de bomberos son muy incluyentes, no se quiere dejar por fuera a nadie, excepto los que tengan situaciones mentales que le impida permanecer o trabajar en grupo. Una persona esquizofrénica, por ejemplo, no está en capacidad de estar en trabajar en grupo. Una persona que tenga alguna alteración mental no está en capacidad. Pero hay cuerpos de bomberos como el de Envigado que ha sido muy incluyente. Por ejemplo, he visto que recibe personas con dificultad para movilidad, entonces andan en silla de ruedas y han mostrado que una persona en silla de ruedas es tan útil en una estación de bomberos como cualquier bombero que no tenga ningún impedimento. Entonces, no, a mí me parece que lo importante es que todos quieran ingresar que quieran ser bomberos, se le hace un examen previo, una entrevista previa y si pasa entrevista, pasa el curso. René, ustedes que están siempre dando a la comunidad, dando a la gente, usted qué siente que le ha dado los bomberos a usted a nivel personal? O sea, además de todo el conocimiento que ya tiene. A mí me ha dado muchas satisfacciones. He estado en sitios donde los demás personas no están. He conocido sitios, situaciones, mejor dicho, he estado en eventos en primera fila y ser parte como actor principal de esos eventos, cuando hay otras personas que simplemente lo ven desde televisión. He conocido países de cuenta de bomberos, he conocido personas maravillosas de cuenta de bomberos. Se gana un prestigio, un respeto de la comunidad por ser bombero, que eso es lo muy importante. Muchas personas pasan esta vida sin parte ni gloria, simplemente pasan por esta vida de una forma muy plana, muy normal. Y el hecho de ser bombero, o un policía, o un soldado, o un médico, en fin, que salva vidas, eso lo hace uno ser diferente a los demás. Nosotros creemos que somos seres especiales porque el hecho de ofrendar nuestra vida por prevalecer la de los demás, eso nos hace ser diferentes y especiales. Sacrificamos muchos momentos de ocio que tienen los demás para estar nosotros sentados prestando un servicio voluntario, un apostolado al servicio de los demás. Entonces, para mí eso hace muy satisfactorio recibir de los bomberos no solamente el conocimiento, sino esa cultura, esa convicción, esa tradición de servir. ¿Y cuáles han sido las mayores pérdidas siendo bombero? ¿Has perdido personas de tu equipo? Si realmente uno se siente triste porque hemos perdido compañeros, y así sea un bombero que uno no conoce, porque somos muchos bomberos, y que uno se da cuenta, ve, murió el bombero tal, yo que tenía cáncer. Por ejemplo, este año han muerto 4 o 5 bomberos por cuestiones de cáncer, de pulmón, y es que es relacionado también a la profesión del servicio, a la profesión de bombero. Entonces uno dice, esas son las grandes pérdidas que tenemos. Para nosotros en el gremio de bomberos, perder a un compañero de bomberos, así no sea nuestro, conocido, es una gran pérdida. Ahora estamos tristes porque en España han perdido la vida varios bomberos con los incendios forestales. Y cuando uno ve las noticias, ellos no nos conocen, nosotros no nos conocemos a ellos, pero son bomberos, hermanos, que sienten lo mismo que nosotros y nos duele mucho. Entonces son las grandes pérdidas. Otras pérdidas es que cuando un vehículo nuestro se afecta por un choque o se voltea o tiene pérdida total, eso también es una pérdida para nosotros enorme porque son nuestras herramientas las que atendemos a la gente. Hay entonces una pérdida también grande en términos de salud. No habías hecho, pues nunca me había hecho consciente de que ustedes están también muy expuestos a enfermedades. Por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, nunca lo había pensado.
Sí, por ejemplo, Estados Unidos tiene uno de los grandes índices de mortalidad por enfermedades laborales relacionadas con el tema bomberos. Ajá. Pues, inclusive en los años 80 y 90 se tuvo que modificar los equipos de bomberos porque tenían entre sus elementos de herramientas equipos fabricados con asbesto. Y el asbesto es cancerígeno y era una de las causas grandes de muerte de los bomberos. A nosotros nos ha generado eso. También se presenta el suicidio. En Antioquia hemos visto este año 4 suicidios de bomberos, y uno se pone a pensar qué es lo que pudo haber llevado a que este bombero, que era muy activo, que trabajaba mucho, haya tomado la decisión de partir de este mundo. Entonces son cosas que no lo afectan. La enfermedad mental, las enfermedades físicas o los accidentes. De verdad que sí, son muchos los aspectos que en los que ustedes tienen que estar como muy pendientes. Los elementos de protección, que siempre tienen que estar usando elementos de protección dependiendo sea la emergencia. Entonces son una cantidad de variables que a veces uno no dimensiona. Así es. René, ya para finalizar, bueno, te quiero dar las gracias por haber sacado como el tiempo para contarnos de tu experiencia como bombero. Esperamos pues que sigas conociendo muchos más lugares y teniendo experiencias muy bonitas a través de esta labor, y que todas las emergencias que se presenten, que salgan pues como victoriosos y que salgan muy bien de ellas. No sé cómo hacen ustedes como para estar todos los días como con ese miedo, entre comillas, pero también con esa adrenalina de ir y superar ese riesgo. Entonces no me imagino pues cómo es, no me imagino siendo bombero ni por un día. Siento que ustedes hacen una labor demasiado especial, y que pues muchas gracias a usted, a todo su equipo, a todos los bomberos voluntarios de Colombia, a los bomberos voluntarios de Estados Unidos. A veces, mira, yo vivo en Estados Unidos y a veces aquí por un gatico llaman al bombero y el bombero viene. Y si lo llaman 3 veces viene el carro de bomberos. Y entonces a veces la gente critica como pero es que vienen, atienden, los bomberos atienden cualquier bobada. Y no nos damos cuenta de que estamos minimizando una labor que merece tanto respeto y tanta admiración. Sí, Porque, exacto. porque en realidad no sabemos, uno desde afuera no dice, están atendiendo cualquier bobado, uno no sabe realmente qué están haciendo o por qué vienen 3 veces a una propiedad, uno realmente no sabe. Así es, mira, por ejemplo, el rescate de un hámster, que es un ratoncito pequeño. Para muchos es un animal, una mascota cualquiera, muy pequeña, que se puede reemplazar en cualquier momento. Si se perdió, bien, lo listo. Pero el niño dueño de ese hámster es una persona que está viviendo un problema, una crisis emocional por la pérdida de ese hámster que está atrapado. Y tal vez el papá no tenga la solución en ese momento y nos llama a nosotros a mirar qué podemos hacer. Y qué mejor servicio que poder ir y ver que ese niño, si le hemos rescatado el hámster, se lo estamos entregando vivo al niño, esa felicidad. Él no nos va a agradecer, él no va a saber decirnos gracias bomberos, pero le va a quedar en la imagen que los bomberos hicieron algo por él, que cuando le va a contar a los niños del colegio, veas que vinieron los bomberos y me recuperaron a mi hámster y todo eso. Esos comentarios van pasando de boca en boca, y es lo que nos hace grande a nuestra profesión de bombero. No negarnos a ningún servicio. Tal vez no tengamos respuesta para todos, pero sí como ser el hombro, el brazo para que la persona que quiera llamarnos a decirnos, venga, lleven con este tema, ¿cómo podemos? Pues hay que hacerlo, y ahí está. Los bomberos no solamente estamos hechos para apagar incendios, para atender heridos, es mirar en dónde podemos llegar. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad que me siento muy emocionada de ver todo lo que usted ha hecho en tantos años, todo el crecimiento personal, todo el crecimiento profesional, y también como muy sensibilizada con respecto a la profesión del bombero. Muchas gracias por toda esta información. A vos, muchas gracias.
Chao. Bueno, chao, pues, se cuida.